porque hay un mensaje que va a ser de bendición en tu vida. Hay una instrucción de Dios que es para tu bienestar. Hay una dirección de Dios que es para llevarte a ejecutar el plan que Dios tiene para ti. Hello, necesitamos escuchar la palabra, el mensaje de Dios y ponerlo en práctica. Escucha y actúa en su palabra para que experimentes lo mejor de Dios, para que experimentes la excelencia de Dios, porque cuando Dios obra en ti, está entregando lo mejor de Él, su excelencia. Así que simplemente quédate expectante de las cosas buenas, de las cosas grandiosas y poderosas que van a comenzar a tomar lugar en tu vida, simplemente porque decidiste escuchar y hacer, ejecutar lo que estás escuchando de parte de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos algo en particular con nuestra comunicación, y es que a veces nos hablan, mas no estamos escuchando. No sé si te ha pasado que alguien te está dirigiendo la palabra, estás al frente de esa persona, la estás mirando, la estás observando, te está hablando, mas no la estás escuchando. ¿Qué estamos proyectando cuando hacemos esto? Tu mensaje no me interesa. Lo que me estás diciendo no es importante. Tú no eres interesante o importante para mí. De la misma manera, pero en una escala mayor, hacemos nosotros eso con Dios. Ignoramos a Dios, lo que Dios nos está diciendo. Y ignorar a Dios es claramente decirle: no te necesito, no me interesa tu consejo, no me interesa la palabra que me estás entregando. No me interesa la dirección que me están mostrando. Oh my Lord. Hay personas que ignoran completamente a Dios, la palabra de Dios, la voz de Dios. Hay personas que lo ignoran parcialmente. Y es tan difícil entender que el mismo hombre y la mujer que han decidido creerle a Dios lo ignoren, así sea parcialmente. Y todos de alguna manera hemos caído allí en obedecer ciertas cosas y desobedecer otras. Parcialmente estamos con Dios. Algunos respetan a su novia, a su novio, pero deshonran a sus padres. Hello. Algunas personas le hacen el bien a otras, pero engañan también a sus hermanos. Hello, algunas dicen la verdad y a otras le dicen las mentiras. A unos les desean el bien y a otros los envidian. A unos aman, pero a otros odian. Obedecemos parcialmente la voz, la palabra de Dios. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Todos hemos caído en esa mentira y en ese engaño. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, el consejo de Dios, la instrucción de Dios, es para escucharla y ponerla en práctica. Mi Dios es tan bueno. Tanta misericordia y gracia que Dios tiene sobre nosotros, que te tengo buenas noticias. La buena obra que Dios comenzó contigo, la seguirá perfeccionando. Así que anímate, que esta palabra hoy va a ser para renovarte y cambiar la forma de pensar, y que comiences verdaderamente a actuar en aquello que Dios te está diciendo que hagas. Te quiero llevar al libro de Mateo capítulo 17 y dice lo siguiente. Te voy a poner en contexto de este versículo 5. Jesús se lleva a sus discípulos a un monte alto, y cuando está allí en la cima, está con Pedro, con Jacobo, con Juan,
Y de repente se aparece allí Moisés y Elías, dos hombres poderosos de Dios que ya no estaban en vida aquí en la tierra, pero sí en el cielo, pero se le aparecen, o sea, son bajados del cielo, puestos allí, Moisés y Elías. Y estando todos ellos allí, escuchan una voz que sale de la nube y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd, a Él escúchenlo, a Él pongan atención. Esto es un episodio sobrenatural. Está allí Pedro, Jacobo, Juan, Jesucristo, Moisés, Elías y Dios, 7 personas en un lugar. ¿Por qué Dios se manifiesta de esa forma en ese lugar? Hay un mensaje poderoso detrás de todo esto. El mensaje que Dios le estaba diciendo no era un mensaje para Moisés, no era un mensaje para Elías y mucho menos para Jesucristo. El mensaje que Dios dio desde aquella nube, que se escuchó su voz audible, la escuchó Pedro y Juan también. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Escúchenla. Es tan importante que ustedes escuchen a Jesús, la palabra de Jesús, la palabra que Dios nos ha entregado. Es necesario que ustedes comiencen a escuchar a Dios, y muchos estamos ignorando a Dios. Muchos están ignorando la palabra de Dios. Hay muchos que están más bien escuchando la voz del enemigo, la voz del diablo, y no escuchan la de Dios. Oh my God. Yo quiero que comiences a reflexionar un poco en qué es lo que tú escuchas diariamente. En qué es lo que tus hijos están escuchando a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, que nos sirven también para cosas buenas, pero también para cosas malas. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Porque el mismo diablo usa personas para transmitir mensajes destructivos, mensajes de mentira, mensajes de engaño, mensajes que te apartan de la voluntad y del deseo de Dios para tu vida. ¿Qué estás escuchando tú? A veces estás escuchando más la voz del diablo, dirigida a través de sus canales perfectos, que la voz de Dios. Oh my God. Preferimos muchas veces escuchar el consejo de una persona que no tiene fruto. Escogemos seguir el ejemplo de otros que aparentemente están bien, pero están más perdidos que los perdidos. Hello. Decidimos seguir la cultura y el mundo, lo que esta cultura y lo que este mundo nos enseña. Y no escuchamos y no obedecemos y no hacemos lo que Dios nos está diciendo que hagamos. El mejor consejo, la mejor dirección, la mejor instrucción es aquella que trae aquel que bajó del cielo, se hizo hombre aquí en la tierra, nació en Belén, su nombre es Jesucristo. Cuando tú escuchas a Dios, escuchas palabra de vida, de sabiduría, de revelación, palabra de bienestar para tu vida. Eso es lo que tú escuchas cuando decides escuchar la palabra de Dios y ponerla en acción. Oh my God, pero algunas veces no escuchamos. Algunas veces decidimos no cambiar y seguimos ignorando ciertas palabras de Dios. Hello. Un día le prediqué a un joven. Y la historia de predicarle a este joven comenzó porque un amigo mío me llamó para que le ayudara a mudar su casa. Y entonces yo contraté 2 jóvenes, yo le pagué a los 2 jóvenes para que fueran a ayudarme. Yo no los conocía, me los recomendaron y me encontré con ellos en la casa de mi amigo. Y estando moviendo las cajas hacia el camión, estaba yo afuera
Detuve una de las cajas cuando vi a un joven de ellos venir, a uno de ellos venir. El Espíritu Santo de Dios puso algo en mí, una pasión tan grande de predicarle a este joven de Jesús, y comencé a predicarle de Jesús, y le hablaba de Jesús y Jesús para que recibiera a Jesús. Y de repente me dice: Oscar, no me hable más de Jesús. Yo fui misionero, yo no quiero saber nada de Jesús. Oh my God. Y yo le pregunté al Espíritu Santo, Dios, ¿por qué pones esta pasión de predicarle a este joven de Jesús? Una semana más tarde recibo una llamada y me dicen que este joven lo había arrollado, lo había atropellado un camión cuando él iba en una bicicleta y murió, falleció. Dios quiere darte a ti su palabra, su mensaje, para que tú lo escuches, para que tú lo recibas, porque hay un mensaje que va a ser de bendición en tu vida. Hay una instrucción de Dios que es para tu bienestar. Hay una dirección de Dios que es para llevarte a ejecutar el plan que Dios tiene para ti. Hello, necesitamos escuchar la palabra, el mensaje de Dios, y ponerlo en práctica. Porque este es el grande problema que nosotros tenemos, cristianos. Estamos nosotros escuchando la palabra de Dios, estamos nosotros yendo a escuchar prédicas, sermones entregados por Dios a hombres para que puedan recibirlo toda su congregación, su iglesia. Lo escuchamos, y así como lo escuchamos, así sale por el otro oído y nunca lo ponemos en práctica. Ese es el grande problema que nosotros estamos teniendo, iglesia. Te estoy hablando a ti, hijo de Dios y mujer de Dios y hombre de Dios, que no estás poniendo en práctica aquello que estás ignorando. Muchas veces estamos ignorando a Dios por días, por semanas, por meses, por años, y no cambiamos. Y es tiempo de tomar esta palabra que te voy a leer y ponerla en práctica, porque Dios quiere cambiar tu corazón. Hay algo grande que Dios quiere hacer. De cuántas bendiciones nos estamos perdiendo porque simplemente solo escuchamos, mas no actuamos sobre lo que Dios nos dice que actuemos. Y dice la palabra en Santiago capítulo 1 versículo 22, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hello. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Yes. Así es. Y dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, o sea, en la palabra de Dios que da libertad, y persevera en ella, no olvidando, hello, escucha muy bien, no olvides. Muchas personas necesitan comenzar a visitar nuevamente, a escuchar nuevamente lo que acabaron de escuchar, lo que acabaron de recibir, aquel mensaje que les llegó a su corazón, pero que necesitan ponerlo en práctica. Y necesitan entender que ese mensaje no se puede olvidar. Dice: no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Oh my God, Jesus. Escúchame bien. Nosotros no podemos vernos directamente nuestros propios rostros. No podemos. Tenemos que usar un espejo, una forma que proyecte nuestra imagen para nosotros mirarnos nuestro rostro y poder conocernos, porque con tus propios ojos no puedes mirar tu propio rostro.
Y Dios nos está diciendo que la palabra nos funciona como un espejo espiritual. En otras palabras, la palabra se convierte en aquel instrumento que nos confronta. Es la palabra la que nos muestra y nos revela las intenciones de nuestro corazón. Es esa misma palabra, ese espejo espiritual que desnuda nuestra alma y nos conduce por el camino de la luz. Es la misma palabra, el espejo espiritual, que nos muestra la mentira y nos revela cuál es la verdad. Es la misma palabra de Dios la que nos lleva a hacer aquello que Dios destinó para nosotros. Oh my God, es la misma palabra la que nos guía, la que nos muestra el camino a seguir. Es la palabra de Dios. Y cuando nosotros obedecemos esa palabra de Dios y la ponemos en práctica, dice que somos bendecidos. Pero la palabra bendecido allí viene de el griego makarios. Y la palabra makarios significa supremamente bendecido. Supremamente bendecido. En otras palabras, tú no estás simplemente bendecido, estás altamente, poderosamente, supremamente bendecido. Cuando tú estás poniendo en práctica lo que Dios te está poniendo a hacer, oh my God, comienzas a recibir una bendición especial de Dios. Se manifiestan bendiciones que te sorprenden, que no esperabas. Bendiciones que aparecen en el día, en la noche, en el momento menos esperado. Ahí está la bendición de Dios. Hay algo especial de Dios cuando tú escuchas y tú actúas en esa palabra de Dios. ¿De cuántas bendiciones te has perdido? ¿De cuántos milagros de repente? Oh my God, Dios tiene cosas grandes para ti. Hoy es el día en que tu corazón debe comenzar a ejecutar un cambio de acción. Tú necesitas accionar en la palabra de Dios. Y te quiero llevar a la escritura, en el libro de Juan, en el capítulo 2, versículo 5. Y esto es el momento en donde Jesucristo es invitado a unas bodas, las bodas de Caná. Y allí está con sus discípulos y está con su mamá. Y en medio de las bodas, de la celebración y todo el festín, se acaba el vino. Y María, la madre de Jesús, le comenta a Jesús que se acabó el vino. Jesús le dice, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Yo no estoy listo todavía, esta no es mi hora todavía, no es mi tiempo. Pero María sabía que Jesús tenía el poder para hacer algo. Esa es la fe de María que tú y yo necesitamos tener también. Ella ya sabía que podía contar con Jesús. De antemano estaba tan clara en la fe María, que siguió con el siguiente paso. Después de que Jesús le dijo, yo todavía no estoy listo, no es mi tiempo. Mire lo que María le dice a los siervos que estaban allí. Dice, y te quiero llevar allí, dice lo siguiente. Su madre María, su madre, dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Todo lo que Jesús les diga, háganme un favor, háganlo. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios hoy te está diciendo, todo lo que Dios te diga, hazlo. Porque cuando tú lo haces, vas a estar o puedes estar expectante de un milagro. Oh my God. Hagan todo lo que Él les diga. En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usaban los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo Jesús, llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dijo: ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador. Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era. En otras palabras, le llevaron el vino al catador y él no sabía de dónde procedía el vino. Más adelante vamos a ver que dijo que era un vino espectacular, buenísimo. Dejaron el mejor vino para lo último. Pero no sabía de dónde venía. Muchas veces tú has vivido, experimentado milagros de Dios sin tú darte cuenta que fue un milagro de Dios. Oh my God. Muchos pasan por desapercibidos los milagros que Dios hace en su vida. ¿Cuántos milagros Dios habrá hecho en ti que tú ni te has dado cuenta? ¿Cuántas veces te habrá salvado de un accidente que tú ni te diste cuenta? ¿Cuántas veces te habrá salvado de la muerte y tú ni te diste cuenta? De repente te dio una promoción y fue un milagro de Dios y tú no lo sabes. De repente fue esa persona que llegó a tu vida y fue un milagro de Dios, una bendición de Dios y tú no lo sabes ni lo has apreciado de esa forma. My Lord Jesus. Y continúa en la escritura y dice lo siguiente: aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, entonces llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. En otras palabras, lo que estaba comunicando Dios con este mensaje: Jesús les manda a ellos que llenen las tinajas de agua. Ellos obedecen a hacer lo que Jesús dijo. Actuaron sobre la misma palabra de Dios. Escucharon la instrucción de Jesús y actuaron, y entonces vieron con sus ojos ese milagro. Eso exactamente es lo que Dios quiere que tú hagas. Eso exactamente es lo que Dios quiere que tú hagas. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, actuar. En otras palabras, se requiere de tu acción. Se requiere que tú hagas algo con aquello que estás escuchando. Hay una gran diferencia entre hacer lo que nosotros queremos hacer y en lo que Dios nos pide hacer. Es una gran diferencia. La diferencia está en que vamos a tener dos diferentes resultados. Oh my God. El que atiende a la palabra de Dios, dice la escritura, prospera. Pero hay otra palabra de Dios que dice que el que atiende a la palabra de Dios es como aquel hombre sabio que construye su casa, la edifica sobre la roca. Y llegan los vientos, llegan las aguas, llegan los ríos, terremotos, y no le pasa nada. Allí está quieta. Cuando tú edificas tu casa sobre la roca, en otras palabras, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, cuando tú la pones en práctica, su palabra comienza a protegerte. La misma palabra de Dios, que es viva y eficaz, está protegiéndote, te está proveyendo. Cuando tú escuchas y pones en práctica su palabra, el enemigo puede venir a hacer acechanzas, a golpearte la puerta, pero no podrá entrar, no podrá hacerte daño, porque nada te moverá.
porque tú has decidido poner en práctica aquello que escuchaste de Dios. Dije, tú decidiste poner en práctica aquello que escuchaste de Dios. Vas a estar protegido, vas a estar bendecido, vas a estar proveído. Dios está contigo. Oh my God. Yo me pregunto algo. Si estos hombres hubieran escuchado otra voz diferente a la de Jesús, en otras palabras, no le hubieran hecho caso y hubieran salido a buscar vino por otro lado, de repente no lo hubieran encontrado. De repente sí lo hubieran encontrado, tuvieron que haber pagado de pronto un precio por eso. El que organizó la fiesta tenía que haber pagado de pronto más vino y de repente le traían otro vino que no era la misma calidad. ¿Qué hubiera podido pasar? Pero decidieron escuchar a Jesús. Decidieron escuchar de Dios. Y cuando escucharon y actuaron en la palabra de Jesús, no solamente consiguieron el vino, sino que les entregó el mejor vino y fueron testigos del milagro. Fueron incluso testigos del milagro. Vieron la transformación de agua en vino, lo que no vio el catador de vinos, ellos lo pudieron ver. Oh my God, aquellos que sirven van a poder experimentar cosas sobrenaturales de una forma muy especial. Este mensaje es para aquellos que han entregado su corazón para servirle a Dios. Dios se manifiesta de una forma muy especial a los que sirven en su reino. Pero cuando tú escuchas a Dios y la pones en práctica, oh my God, estás apuntando en la dirección correcta. Las cosas comienzan a florecer en tu vida. Las puertas comienzan a abrirse. Las estrellas comienzan a alinearse. O sea, que todo se comienza a poner en orden en tu vida. Jesús no solo produjo vino, Jesús produjo el mejor vino con excelencia. Escucha y actúa en su palabra para que experimentes lo mejor de Dios, para que experimentes la excelencia de Dios, porque cuando Dios obra en ti, está entregando lo mejor de Él, su excelencia. Así que simplemente quédate expectante de las cosas buenas, de las cosas grandiosas y poderosas que van a comenzar a tomar lugar en tu vida, simplemente porque decidiste escuchar y hacer, ejecutar lo que estás escuchando de parte de Dios. Oh my God, tú puedes de esa manera ser de los que ves el agua convertida en vino. Puedes llegar de esa manera a ver el problema que tanto te trasnocha, verlo solucionado en tu vida. La crisis que estás atravesando, que sea la plataforma para la apertura de nuevas bendiciones. Cuando tú haces lo que escuchas de Él, bendecido siempre estarás y tu futuro siempre resplandecerá. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo reciben hoy? Amén. Creo que Dios ha hablado hoy a tu corazón. El Espíritu Santo de Dios te ha traído convicción de que es necesario hacer un cambio en tu vida. Y hoy yo te quiero hacer una invitación a que aceptes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Que hagas un cambio que te va a llevar a fortalecerte espiritualmente para que comiences a escuchar la palabra de Dios y a actuar sobre esa palabra de Dios. Y sabemos que vas a recibir grandes bendiciones. Y si estás listo, amigo y amiga, simplemente repite después de mí, creyendo así con tu corazón, confesándolo con tu boca, esto que va a cambiar tu vida. Padre Celestial, hoy confieso de lo más profundo de mi corazón que me he apartado de ti, que he pecado. Hoy decido aceptar a Jesucristo como mi Señor
y como mi Salvador. Hoy decido seguirlo el resto de mi vida. Amigo y amiga, si tú hiciste esta oración creyéndolo con todo tu corazón, estoy seguro que ya tu vida cambió. Estás recibiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hay algo bueno comenzando en tu vida, en este momento. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Y quiero felicitarte a ti también, amigo y amiga, que nos estás viendo y estás transmitiendo también, compartiendo estos mensajes a través de las redes sociales. Sigamos haciéndolo. Sé que vas a ser de bendición para una persona que necesita escucharlo. Así que compártelo y nos vemos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Hasta pronto.